La industria europea se enfrenta a un escenario preocupante en términos de costes energéticos para el año 2050. Un reciente informe encargado por la patronal europea Business Europe a la consultora Compass Lexecon revela que los costes de generación eléctrica en Europa podrían ser hasta 3 veces superiores a los de China, Estados Unidos e India. Esta disparidad pone en grave riesgo la competitividad industrial del continente, y es por eso que en el video de hoy veremos todo lo relacionado a este tema. El estudio detalla 2 posibles escenarios para el futuro de los costes eléctricos en Europa. En el escenario más pesimista, el coste de generación eléctrica en la Unión Europea superaría los 110 euros por megavatio hora, mientras que en China, Estados Unidos e India se espera que este coste sea de aproximadamente 40 euros por megavatio por hora. Incluso en el escenario más optimista, la UE enfrentaría costes significativamente más altos, duplicando los precios de las otras potencias, con un coste de más de 70 euros por megavatio por hora. Este incremento en los costes eléctricos tiene un impacto directo en los costes de producción industrial. En Europa, el precio de la electricidad está estrechamente relacionado con el del gas natural, que ha sido históricamente más caro que en Estados Unidos. Además, las empresas europeas deben pagar por las emisiones de dióxido de carbono que generan, un coste que no se aplica en China, India ni Estados Unidos. La UE, además, registra los precios más altos en los sistemas de derechos de emisión entre las jurisdicciones que los tienen. La generación eléctrica en China y la India depende en gran medida del carbón, representando el 70% y el 50% de su producción eléctrica, respectivamente. El carbón en estos países está subsidiado, y en India tiene uno de los precios más bajos a nivel global. Esta dependencia del carbón, junto con la falta de costes asociados a las emisiones de dióxido de carbono, les proporciona una ventaja competitiva significativa en términos de costes energéticos. El informe también subraya los riesgos de suministro asociados con la transición hacia fuentes de energía de bajo carbono. En el escenario más pesimista, se anticipa una mayor dependencia de combustibles importados como el hidrógeno y el biometano, lo que conlleva mayores riesgos de suministro. Por ejemplo, se estima que la producción de hidrógeno en la Unión Europea se acelerará para cubrir aproximadamente el 60% de la demanda comunitaria en 2050. Sin embargo, para satisfacer completamente las necesidades europeas, sería necesario recurrir a importaciones, lo que introduce una dependencia adicional de la producción de hidrógeno fuera de la Unión Europea. Además de los costes de generación eléctrica y los riesgos de suministro, la competitividad de la industria europea se ve amenazada por varios factores adicionales. La infraestructura energética europea necesita una modernización significativa para poder soportar la transición hacia fuentes de energía renovable y de bajo carbono. Esto requiere inversiones masivas en redes eléctricas, almacenamiento de energía y tecnologías de generación de energía limpia. Sin estas inversiones, Europa podría enfrentar problemas de fiabilidad en su suministro eléctrico, lo que aumentaría aún más los costes para la industria. La Unión Europea ha establecido ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de transición hacia una economía más sostenible. Sin embargo, estos objetivos implican costes adicionales para las empresas, que deben invertir en tecnologías limpias y pagar por las emisiones de carbono. Mientras tanto, las empresas en países como China, Estados Unidos e India no enfrentan los mismos niveles de regulación y costes, lo que les da una ventaja competitiva. La deslocalización de la industria europea hacia regiones con menores costes energéticos y regulatorios es una amenaza real. Las empresas buscan constantemente formas de reducir costes y aumentar su competitividad. Si los costes energéticos en Europa siguen siendo significativamente más altos que en otras regiones, las empresas pueden decidir trasladar su producción a países con costes más bajos, lo que resultaría en una pérdida de empleos y una disminución de la actividad económica en Europa. La política energética de la Unión Europea
debe abordar estos desafíos de manera integral. Es necesario encontrar un equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad y la competitividad industrial. Esto podría implicar la implementación de políticas que incentiven la inversión en tecnologías limpias y renovables, al tiempo que se minimizan los costes para las empresas. Además, la Unión Europea podría considerar la adopción de medidas para proteger a las industrias intensivas en energía de la competencia desleal de países con menores costes energéticos y regulatorios. La cooperación internacional también será crucial para abordar estos desafíos. La Unión Europea puede trabajar con otras grandes economías para establecer estándares comunes y prácticas regulatorias que nivelen el campo de juego. Esto podría incluir acuerdos sobre la reducción de subsidios al carbón, la implementación de precios del carbono y la promoción de la inversión en tecnologías limpias. Al trabajar juntos, los países pueden reducir las disparidades en los costes energéticos y crear un entorno más equitativo para la competencia industrial. Además de las políticas energéticas y de sostenibilidad, la innovación y la tecnología jugarán un papel crucial en la mitigación de los costes energéticos en Europa. La investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías de generación de energía, almacenamiento y eficiencia energética pueden ayudar a reducir los costes a largo plazo. La Unión Europea puede apoyar estos esfuerzos mediante la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, así como mediante la creación de un entorno favorable para la innovación y el emprendimiento en el sector energético. La educación y la formación también serán esenciales para preparar a la fuerza laboral europea para la transición hacia una economía de bajo carbono. La Unión Europea puede invertir en programas de formación y desarrollo de habilidades para garantizar que los trabajadores tengan las competencias necesarias para operar en una industria energética más sostenible. Esto no solo ayudará a mitigar los costes energéticos, sino que también creará nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes. La industria europea enfrenta desafíos significativos en términos de costes energéticos y competitividad industrial para el año 2050. Las disparidades en los costes de generación eléctrica entre Europa y las principales potencias mundiales, como China, Estados Unidos e India, ponen en riesgo la competitividad del continente. La política energética de la Unión Europea debe abordar estos desafíos de manera integral, equilibrando los objetivos de sostenibilidad con la necesidad de mantener una industria competitiva. La cooperación internacional, la innovación tecnológica y la educación serán cruciales para superar estos desafíos y asegurar un futuro sostenible y próspero para la industria europea. Y hasta acá el video de hoy. Coméntanos, ¿qué te pareció el video? Te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. Hasta la próxima.